climático entre lo que es la Ciudad de México y las afueras. Pero el cambio climático no solamente climático, sino también afectivo. Hablar de la revista Blanco Móvil, que tiene 23 años de existencia, no es agradable en parte, es parte de, en algunos momentos también dificultosa. Voy a leer un texto, pero antes de eso quisiera mostrarles un poco el proceso de desarrollo o crecimiento en tamaño y en intenciones de la propia revista. La revista inicia como mensuario de la librería y Foro Gandhi en el año 85, inició en esta a medida que, como todo buen bebé, va creciendo, va exigiendo cada vez más espacio de movilidad, y hizo un pequeño crecimiento en el cual también con un cambio de papel, en el cual estaba quizás la concepción ecológica del papel de reciclaje. Y así fue más o menos variando la revista, después dio otro empujón, pasamos a este tamaño, y así sucesivamente hasta que en la llamada nueva época de la revista, en la cual ya nos disociamos amistosamente de la librería Gandhi, pasamos a este tamaño, y en el momento actual esta es la realidad de tamaño visual. Hay un punto coincidente desde el inicio de la revista hasta el hoy, que es el concepto de un número monográfico. Cada revista, también desde su inicio, tenía un tema a desarrollar, y así lo fue haciendo. En esta pequeña revista el tema de era el fútbol, y teníamos otros momentos en que era un acercamiento a escritores como Roa Bastos, Juan Rulfo, presencias importantes de la literatura nacional y latinoamericana. Los procesos fueron más o menos así, y los leeré. No fue un parto difícil, fue convenientemente natural. No es mi intención hablar del instante en que fue concebida, porque se realizó en un acto bastante colectivo, no una orgía, pero fue un momento de suma libertad. Muchos participamos, casi no dudo de mi paternidad. La primera cobija se la regaló Julio Cortázar, ese fue el número 0 de la revista. Era roja, quizás fue casualidad, pero así lo decidió para que tuviese tan buenos sueños como los de una maga, ningún pulón se pudiese meter en su vida con demasiada angustia, sino con esa sonrisa que pueden llegar a dar los conejitos blancos y pasar de balcón a balcón por algún lugar que sea. En fin, fue su primer padrino. Pues más tarde tuvo muchos que la cuidaban y le daban regalos, porque la mayor parte eran escritos desde poemas hasta leyendas, para que fuesen conformando a su interior mundos de intensa creación. Se entretuvieron con ella desde la sonriente Marco Blanco con sus narraciones de sus propias memorias, y la adustez casi guaraní de Roa Bastos, hombre de dura madera, de un lirismo cargado de una característica moral, la cual susurraba canciones de viejos dictadores envueltos en la sangre rojiza del quebracho. Y también la mesión español que le decía que había que coger la vida y escogerla con el corazón. Así le decía Camilo José Cela. Después, llegando al quinto mes, se lo movió muy feo la ciudad y pasó Dios. La gente la amacaba y eran humanamente amorosos hacia ella, y entre ellos, para comprender y extrañar tanta muerte que vivió nuestra ciudad de México. La compañía de papeles y letras le fue entregado por la Poniatowska, con su sonrisa amplia y su espíritu de crítica y ojo avisor. Mónica Mansur encontró los cuentos de un amigo que escribió sobre los vivos y los muertos de Comala. Le sacó una sonrisa triste, pero sonrisa al fin. Les llegaron algunas noticias del gran campeonato de fútbol mientras Jorge llamaba al oído, y San Pedro le contaba de Lenin, y también se habló de su primera casa, muy llena de libros, con un nombre de independentista hindú, pues se crió entre libros y conocidos lectores, que bebían café a trago largo entre las noticias de las dictaduras sobre el cono sur, llenaban de rabia la espuma cargada de los capuchinos. Cumplió su primer año con el regalo de sus versos Hernández, que le enseñó cómo las mesas hablan y las sillas están fuertes en su presencia, y no solo sirven para sentarse, sino también para dormirse. En una de ellas jugó un largo rato. Cuando estuvo a punto de cumplir el año y medio, ya creció su cuerpo de forma muy clara y se tuvo que comprar ropa nueva. Le contaron muchos narradores que había pasado
pasado en la ciudad del 2 de octubre y que muchos narraron sobre esos momentos en que mataron adolescentes y quisieron matar a narraron al oído de ese día triste. Llegaban los italianos no solo con el aroma a salsa y espagueti, sino tanto cuentistas que habían salido de las luces de las pruebas de Calvino, Sanguinetti, Chacha y el eco de alguna rosa con su nombre y un Moravia envuelto en tinieblas y amores. Y siguieron llegando algunos visitantes del Argentina. Todos eran otra vez el vidente Borges y el patriarca profético de sábado. El Río de la Plata olía asesinado en esos años de 87. Pasaron los meses y siguió creciendo y muchos amigos entraron por las ventanas para conocer a la niña. Me dice hoy, se recuerda a María Luisa Cuba, y la fina presencia y delicado hablar y escribir de Aline Peterson, la agudeza de un intenso itinerario de palabras y familia de Silvia Molina, que hicieron nacer nuevas sonrisas y los meses iban pasando, y muchos le siguieron contando más aventuras y dolores, risas y sonrisas, las letras formaban arcoíris, y algunas tinieblas incrustadas en las oraciones con todo y predicar. Ya había cumplido 3 años, y conoció como un par inseparable a Beatriz Escalante y los de la memoria, ironía y seriedad, un poco de terror que contaban por las noches, pero también se divirtió cuando en pleno octubre del 88 le crecieron las piernas y por eso le largaron el vestido con color de madera, los huevos olieron plata de dulzor y unas monturas, le hicieron media porque eran cuentos nuevos y poco conocidos. Ya a los 3 años de crecida, Mosque la sentó medio lascivamente con rodillas, porque siempre fue muy cachondo y quería que también ella sintiera cierto color temblor entre los muslos. Y después, por el rato, tuvimos que cambiar de casa, dejamos atrás la casa de los libros, la librería y el café, y nos fuimos a vivir un poco más libres, un poco más inseguros. Eso también forma parte del libro. Y se cambió un poco la cara y fue la nueva época. El gatero había quedado atrás, ya caminaba con cierta seguridad, y hasta cantaba y se entretenía con pintores, el primero que te hizo dibujos con la cutela, pedazos de ciudad ilustrando la sonrisa de los que llamamos los contemporáneos. Y en esos tiempos estábamos en el 89, tenías ya 4 años. En los años siguientes te visitaron Pincel Hermano, Noel Katz, José Luis Cuevas, Jorge Fopunte, Marilada, Arturo Romero y Eduardo Castroleniero. Todos ellos te hicieron muñecos y barquitos con mucho afecto, el afecto de desear verte crecer. Se juntaron el color, la vida y la palabra. Todos comenzaron a formar muy voluntariamente parte del club de los amigos. Y otros vinieron y sacaron fotografías de perfil, de la ciudad, con bailarines, con el ambiente urbano, con cuerpos desnudos para que no aprendiesen a temer su propia desnudez, sino a amar tu cuerpo, y ahí estaban más que todos los fines de semana, Graciela Lupide, el señor de los retratos, Rogelio Cuellar, Pedro Valtierra y el incendio flamígero de los ciudadanos. Luis Chao nos llevó a pasear entre sus paisajes, empiezas a acercarte al cuerpo femenino, y sus redondeces y líneas a través de los ojos de Lucero González, Luis Almeida, Patricia Martín, de Reverencia Quintesca, de Tobalín, de todos los demás fotógrafos y fotógrafas que te enseñaron a mirar más allá de lo que se puede ver a simple vista. Y continuaron llegando a visitas que susurraron sobre las drogas, y fue un amigo catalán, Aristain, que se nos murió y tú lloraste, y yo también. Además te llegó para hablarnos de Guatemala y decía a través de ti que el arte es una espada flamígera y no un guardapapel para hacernos una cultura libresca, inútil, estéril, sin comunión con los hombres. De Mendoza decía hombres para decir humanos, él tomaba muy en cuenta el género femenino. Y ya llegamos al 91 y el ritmo poético de la saudade brasileña, y el otro amigo a darle más color a tus facciones, a jugar con las pinturas y aquello que le decimos de frente. Pablo Rulfo, diseñador de la misma, comenzó a visitarle con un teléfono, hizo muchos guiños con sus ojos de pintor poeta. Ya estaba creciendo cada vez más, y siguieron pasando los años, y llevaron a Macarte a los parques por la región del continente, comenzaste a viajar a través de los ojos que nos invitaban de otros países, pasaste por la tejida subterránea de Bolivia, y el coloso canto de sus propias autopistas, llegaron a la isla, que fue la utopía, esa Cuba que nos habló unos años, para cambiar tanta pobre tristeza en otras cosas, y algo más de pero también comenzaron a llegar más amigos, como el cantante de poemas y el poeta de cantaba, que era también Eduardo, y además cantaba, que llegaron de visita del interior del país, y del interior, pues vivimos en esto que le dicen el centro, la capital, y nos hablaron, ese amigo de San Luis Potosí, que leyeron sus poemas, y tanta imaginación que se desbordaba hasta cubrir Colima, y saltamos hasta el norte seco de Sonora, el
tomar a veces se puede, muchos terminaban de reloj, sonriendo, y le gustaban el color de tus cachetes y cómo crecía palmo a palmo hasta alcanzar los 10 años. Hicimos una linda fiesta, hicimos un salón, y pasaron mucha gente de otros países, y además vinieron a visitarte del otro lado de la frontera norte, los chicanos, y saludaban a y seguían viniendo del sur, del medio, desde muy arriba, de Chihuahua, Chiapas, Durango, Guanajuato, Tlaxcala, y pasaron más de 2 años. Y comenzaron a llegar también las risas y palabras del otro lado del mar, del Medio Oriente, y un poco de África, y de Europa. En fin, se mezclaban los árabes de Israel, Angola, España, Austria, Líbano, y seguían llegando las cartas y los verbos, las oraciones hechas en la imaginación, la palabra creadora de acción, de vehículo de creación. Era un intenso movimiento de migraciones de palabras, espejos, y luces de variadas tonalidades para que te gustara bailar en tu interior, y ya no gusta transformarse en la pregunta insidiosa de los que son jóvenes, y hay nuevas generaciones que se hacen visitas permanentes, ya no están solo los que iniciaron, como no nombrar a Mancio, a Chema Espinaza, que vino muchas veces a la fiesta cuando empecé a ser público. En fin, qué decir, también desde las series, no está en esta fiesta de los años que cumplimos, y la actualísima Arabia que siempre trae regalos, y así fuimos haciendo poco a poco esta revista que se va formando, y así en esto que se encuentra en la memoria de las historias. Eso es un pequeño texto así como de acercamiento, en el cual voy a describir algo de lo dicho. En este número de los 20 años está más o menos la historia realizada de los números hasta el número 7 de la revista, y ya tenemos 107 publicados. De ahí fuimos pasando realmente desde la poesía británica del siglo XX a la violencia y narrativa de la mexicana actual, hasta los procesos de la literatura contemporánea de Italia, de la poesía contemporánea en catalán, de un breve perfil de la ciencia ficción francesa, también posteriormente de la italiana y de la española, que hicimos un acercamiento intenso a la ciencia ficción, un acercamiento a la literatura de Belice, país geográficamente cercano a nosotros y tan distante el conocimiento de su literatura y del propio país. Y lo que fuimos haciendo un poco en este proceso de los 10 años es sacar nuevas ventanas de conocimiento en esta especie de región amplísima de la literatura. Si hablamos de regionalismo, podemos hablar de un regionalismo basado en la literatura, que es amplia y más allá. Y esto es lo que poco a poco fue haciendo Blanco Móvil. Uno de los proyectos a lo largo de los estados fue el suplemento que se llamaba Voces Interiores, en el cual nos acercamos realmente con la intención de descomponer una pequeña gotita de agua en este mar de sal del centralismo, y que era traer al lector nacional y no nacional el quehacer de los jóvenes poetas y narradores de los estados, y hacíamos un número por estado. Con él organizamos un número justamente, y así fuimos armando esa presencia, acercamiento conjugado con también la mirada plástica de artistas de cada uno de los estados. Entonces se conjugaba que cada suplemento de Voces Interiores era una pequeña mirada, espejo quizás, de ese hacer bastante menoscabado lamentablemente por lo que fue el centralismo, aún y sin negar que ha habido una política institucional por parte de FONCA en el proyecto Tierra Adentro, que fue quizás la excepción en este proyecto de acercamiento a la literatura nacional, porque lo que teníamos por mucho tiempo, y ahí un poco la queja concreta de Elmer fue en relación a los agarrones. Voy a contar una pequeña anécdota también del mirar, quizás, de algunos de los escritores y editores en el DF. Estábamos más o menos por el año 90 haciendo los primeros números de Voces Interiores, y un editor y poeta me dijo, bueno, si haces sobre los estados, ¿por qué no haces también un suplemento sobre cada uno de los barrios de la Ciudad de México? En ese, como dándole a ese hecho una actitud de menosprecio
intenso la necesidad de difundir el quehacer y el realizar en el país, más allá del ser. Entonces, esa expresión de este poeta y editor, por suerte, ha ido cada vez más debilitándose y creo que la Armol, en cierta medida, hizo ese pequeño esfuerzo de descomposición. Por otro lado, otro suplemento que duró más o menos unos 20 números, se titulaba Del otro lado, y era un suplemento dedicado a hacer el quehacer literario de los chicanos. Y creo que fue también una especie de semilla importante a crear. Eso fue antes de un poco el boom chicano, que ya es un boom en decadencia, y que nos encontrábamos con un quehacer literario tanto en castellano como en esa especie de mezcla lingüística creada por los propios escritores. Esto es más o menos el proceso que fue viviendo Blancomóvil, los hechos. La revista sigue subsistiendo a pesar de las complicaciones de existencia material, o sea, cómo editar, imprimir. El editar no es problema porque existe la actitud solidaria, tanto de los escritores como de los artistas plásticos, en relación a que, digamos, hay un proceso de solidaridad con el proyecto, por tanto, de actitud de donar su obra al proyecto Blancomóvil. Y esto ha sido, digamos, enriquecedor. Quizás es una costumbre que no es la única revista que la tiene, obviamente, pero de eso podemos sobrevivir a partir de esa creación solidaria y desinteresada en la parte material e interesada en el propio proyecto. Pero la parte económica es lo que hace trascabillar no poco los proyectos editoriales de revistas que a veces nacen y desaparecen con las primeras lluvias. Y aquí nos encontramos con las necesidades de ver cómo hacer, cómo acercarnos, allegarse a los apoyos. Por mucho tiempo la revista no tuvo apoyos oficiales, institucionales. Del 93 al 94 fue la primera vez que obtuvo, después hubo un lapso muy largo, como de unos 10 años, en que ya el agua llegaba al cuello. Entonces decidimos sí entrar al proyecto de apoyo a los independientes, digamos, estimulado y realizado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y ahí tuvimos apoyo 2002, 2003, un espacio, y hemos tenido apoyo 2005 y 2006. Y dentro de todo esto está el proceso de integrar, pues, acercarnos a ámbitos de la iniciativa privada, muy reacia tanto en el ámbito editorial, los apoyos, como que el concepto de revista nicho no está visualizado adecuadamente por el ámbito de las editoriales hoy básicamente transnacionales en México, sino que siguen mirando al lector no como un lector real, sino como ese lector en potencia que existe en las revistas de tirajes más grandes y más comerciales. El proyecto sobrevive. El último número fue dedicado a poetas ecuatorianos que forman parte también de esta especie de acercamiento a los ámbitos de la América Latina poco conocidos. Y así seguiremos en esta especie de búsqueda de abrir multiplicidad de ventanas sin tomar la visión obviamente económica, sino del deseo de difundir la literatura en su más amplia vertiente, tanto en lo nacional como en lo internacional. Hemos hecho estudios internacional, por ejemplo, dedicados a jóvenes narradores mexicanos, a poetas
y literatura en México, a crónicas y literatura virtual en México. O sea, hay una relación también fundamental de este ámbito de lo nacional e internacional, en el cual también se difumina, porque la literatura tiene esa cualidad, diría, de pronto, de ser un animal de múltiples cabezas, y que los ámbitos de especificidades nacionales se adquieren para ampliar el ámbito de una visión más allá de lo nacional, que es el ámbito de la política. Como bien dijo recién, me cansé. Entonces lo que yo abriría, si es posible, si es, a ustedes les interesa, no sé, una posibilidad de preguntas, si existen, sobre la revista y sus avatares. No hay ningún editor que quiera interesarse en el porqué de una revista, o algún lector que le interese saber cómo es se hace. Bueno, Blanco se distribuye como puede. Estamos en el local, estamos en librerías, en apariencia, no en apariencia, porque tenemos un distribuidor en Sanborns, pero distribuir en Sanborns es algo así como intentar vender perfumes en una fábrica de perfumes. O sea, revistas que pierden cada vez. Pero en eso estamos en el ámbito de las librerías, a veces las ferias, en las cuales entramos, y la cadena de red de Educar, que es, y que debe decirse que es bastante salvadora de los procesos independientes. Moche, ¿cuánto debe durar una revista? ¿Se renueva, se cierra, se hace otra revista? En la historia de la literatura mexicana se dan estos tipos de perfil de revistas. Hay revistas que tienen una figura hegemónica, literatura, arte, no solamente en México, ¿no? Pensamos en la revista Sur, la revista Orígenes. Bueno, ya son muchas preguntas. ¿Cuánto debe durar una revista? Se puede, como ha pasado con la tuya, la que diriges desde hace tantos años, o es importante parar y replantear el concepto, o de plano firmar las naves y hacer otra revista. ¿Cómo mides eso? Bueno, es una pregunta buena como para poder suicidar. Yo creo que quizás la medida de cuánto debe tener una revista es si ya no hay relación con lectores, si solo es un proyecto de unos individuos que hacen el trabajo, imprimen y no hay reacción del lector. Ese sería el momento quizás de detenerse. Otro, la revista tuvo varios momentos, varias etapas de reflexión, digamos así, y de cambio de perfiles, tanto en el proceso de diseño como en los acercamientos temáticos. Sí, eso de renuévate o morirás es parte de los proyectos de revistas. Parte de los procesos de renovación se realizan, por ejemplo, en el interior de Blanco Móvil, la renovación del consejo editorial. O sea, porque los consejos editoriales a veces son fantasmas, son nombres que están en el compuesto y no forman parte real del crear y acaecer de la revista. Entonces eso se fue notando y de pronto dije, bueno, hay que ver y acercar gente joven, ideas diferentes, procesos. Por eso sale, por ejemplo, una revista con el número monográfico de crónicas y literatura virtual, y que es producto de un trabajo de gente, de las jóvenes generaciones de narradores y poetas. Y así vamos haciendo con el número de jóvenes narradores, jóvenes poetas, en el cual esta gente que ha entrado al consejo editorial es más activo y propone sus propios temas. Y así creo que esa necesidad
también debe ir eliminando un poco la formalidad, la presencia de los miembros de los editoriales para hacer consejos editoriales más pequeños pero eficaces y reales. Yo creo que muchos de los proyectos también de revistas se terminaron no tanto porque la finalidad primigenia de la revista finalizó, sino por el hecho de la dificultad de existencia económica. Muchos proyectos terminan por eso. Yo espero que por lo menos que podamos seguir peleando un rato más, y si a medida que la gente, que los que aquí están reunidos de pronto también, tengan interés en acercarse a la revista Blancomóvil a colaborar, con mucho gusto. Es una forma también de abrir. Muchos de los números que han salido salen de proyectos o de propuestas provocativas. Por ejemplo, cuando se presentó el número de Blancomóvil sobre jóvenes narradores en México, un poeta, Bojorquez, en la mesa proclamó: ¿por qué razón no hay lo mismo para poeta? Y digo, tomo la palabra, hagamos el proyecto. Y así nació un proyecto de número de jóvenes poetas en México. Bueno, yo creo que es parte de esta relación entre creadores, lector-creador, revista, para que no se transforme esta una especie de institución pesada, inmóvil, con bordura extrema. Y creo que es la forma. Abierta está la revista hoy, esperemos que no tenga que, digamos, que finalizar en un tiempo corto, aunque hubo momentos en que realmente sí estuvo la duda de continuar la continuidad del proyecto. Pero bueno, esperemos que la pregunta de Lumbreras sirva para que él posibilite organice magistralmente algún número para la revista.